Hola, muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, ya iniciando esta mitad del mes, ¿verdad? Ya casi terminando un mes más, pero pues estamos a la mitad, estamos en este transcurso de la mitad, donde de aquí para adelante, pues el año se empieza a ir mucho más rápido. Vaya revisando sus proyectos, en qué etapa de sus proyectos, en qué etapa de resultados está, para que usted de alguna manera pueda encontrar eh, la manera de terminar todos los proyectos y todos los propósitos que se puso en el Señor. Y pues verdaderamente el tema de hoy, la gracia de Dios. ¿Sí? Se cuenta la historia sobre un juez que presidía un tribunal en la parte más pobre de la ciudad. Era una noche de frío glaciar durante los años más difíciles de la Gran Depresión en Estados Unidos. Una mujer demacrada y vestida de andrajo se presentó ante él. La acusaban de haber robado una hogaza de pan y ella no intentó defenderse. Dijo que el esposo de su hija había abandonado a su familia. Su hija estaba enferma y sus dos nietos se morían de hambre. Sin embargo, el comerciante que la acusaba no quiso retirar los cargos. Sentía que debía dar el ejemplo en medio de un vecindario difícil. El juez dejó escapar un profundo suspiro. Miró a la mujer y le dijo que la ley no dejaba alternativa. Era culpable y la multa eran $10. Una suma imposible para la mujer, o 10 días en la cárcel. Pero mientras pronunciaba la sentencia, sacó un billete de $10 y se lo dio al alguacil para pagar la multa. Después, con un golpe de su martillo, declaró que multaba a todos los que estaban en el tribunal por 50 centavos, por vivir en una ciudad donde una mujer pobre tenía que robar pan para alimentar a su familia hambrienta. A los pocos minutos la mujer abrumada salió del tribunal con $47.50, dinero recolectado de delincuentes de poca monta, infractores de tránsito, oficiales de policía de guardia y hasta el tendero iracundo. Esta mujer seguramente volvió a su casa, exhausta de la montaña rusa emocional que había experimentado, pero feliz por su buena fortuna completamente inesperada. Había escapado de un castigo que merecía por ley y había recibido una bendición impensada e inmerecida. Personas que no le debían nada le proveyeron un regalo que de inmediato mejoraría sustancialmente la vida de su familia necesitada. Cuando escuchamos la palabra gracia, podemos pensar en las acciones de este juez. O quizá imaginemos atributos de elegancia, encanto o belleza. Pero cuando los cristianos hablan de la gracia, nos referimos a algo mucho más significativo. Dios es completamente santo y sin pecado, y exige que nosotros también seamos santos. Sin embargo, como todos somos pecadores, ¿verdad? No hay ni uno justo, dice en Romanos la palabra de Dios. Y como no hay ni uno justo, todos estamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Sin embargo, como todos somos pecadores, no podemos alcanzar nuestro estándar perfecto. Pero Dios es un Dios de gracia y eso cambia todo. La gracia es el carácter generoso del Dios que muestra un favor inmerecido y abundante a pecadores indignos. Dios envió a su Hijo, Jesús, que nunca pecó, a pagar la deuda de nuestro pecado. Como murió y resucitó, todos los que merecen el castigo de Dios por sus malas obras pueden recibir lo opuesto, perdón y vida eterna. Todos los que aceptan el pago de Jesús por el pecado son declarados perfectos y santos y ahora pueden relacionarse con Dios. Por eso, la gracia explica en una sola palabra por qué los cristianos están agradecidos por la resurrección de Jesús. La Biblia lo expresa con sencillez, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos, ricos de su gracia, ricos en salvación, ricos en amor y ricos en su, eh, en la vida eterna. Esto está en 2 de Corintios 8:9. El Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, era infinitamente rico. Sin embargo, quiso dejar el cielo y abandonar los privilegios que le pertenecían por derecho para abrazar la pobreza de nuestra humanidad. Como hombre, no adoptó el estilo de vida de los ricos, los famosos y los poderosos. En cambio, vivió como una persona trabajadora, común y corriente, rodeado de pobreza y sufrimiento. Lo peor de todo fue que murió de manera cruel, violenta e injusta a manos de personas malvadas. Nada estaba más alejado de la riqueza celestial que su muerte espantosa en la cruz. Sin embargo, esa muerte dolorosa fue la misma razón por la que vino a la tierra. Al morir pagó el castigo de los pecadores de la humanidad. No era una víctima indefensa, murió en lugar de todos los que ponen su fe y confían en él. Su resurrección triunfante confirmó que su muerte no había sido como las demás.
Así es como nos hacemos ricos a través de su pobreza. Mediante su muerte, los que creen reciben un perdón completo y gratuito, entran en la familia de Dios y tienen infinitas bendiciones espirituales. Pasamos a ser hijos de Dios por medio de creer en el sacrificio que hizo Jesucristo y creer que Él es el Hijo de Dios y que el Padre Eterno lo ha enviado, ¿verdad? Lo envió a dar la vida por cada uno de nosotros. En la mayoría de los casos, el mundo funciona según un principio sencillo. Trabajé para obtenerlo, me lo gané, me lo merezco. Sin embargo, la gracia de Dios es radicalmente distinta. No podemos hacer lo suficiente para ganarnos el favor de Dios. No porque sea difícil complacerlo, sino porque nuestros pecados siempre nos impiden alcanzar el estándar santo del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que la salvación no es por obras, es por la gracia y por creer en Jesucristo. Es por la gracia de Dios y que al creer en el sacrificio que hizo su Hijo, que es Dios mismo, por nosotros, al no ser pecador, pagó la pena de todos los pecados. Murió ante una muerte tan cruel que debimos haber tenido nosotros, fue al infierno, cuestión que nosotros debemos vivir si no estamos en Cristo, si no tenemos una fe en nuestro Dios, ¿verdad? Él fue y resucitó para glorificarse, honrarse y estar a la derecha del Padre y ser un juez, ser un abogado entre Dios y los hombres. Él es el único mediador porque Él sufrió el castigo inmerecido al ser justo. La gracia es Dios tomando la iniciativa para resolver el problema. La recibimos como un regalo personal y maravilloso. No es una fuerza impersonal ni un producto que Él reparte. La gracia de Dios que se entrega a sí mismo por lo que Él es, no por lo que nosotros somos, y que lo hace pesar de todo y lo hace a pesar de lo que nosotros hemos hecho. No tiene ninguna obligación de tratarnos con gracia. Sin embargo, lo hace. Lo que no podemos merecer o ganar, eso recibimos porque Él nos da la forma gratuita y plena a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca y para que nadie diga yo he hecho más obras. Si fuera por obras sería muy injusto, ¿verdad? Es injusto, inclusive, es injusta la cuestión que es que Él haya ido y que nos haya dado el perdón, nos haya dado la reconciliación por medio de su muerte. Es injusto porque un justo tuvo que morir por un pecador o por muchos pecadores, ¿verdad? Pero también es injusto que aquel que hace más obras se gane el cielo y aquel que verdaderamente no puede hacer obras por ciertas razones o no puede ayudar a los demás, pues no tenga el cielo. ¿Por qué? Porque solamente una obra redentora, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros tendríamos que morir instantáneamente por nuestro pecado. Sin embargo, vino Jesús a cumplir ese propósito, a cumplir esa misión, y entonces por medio de la obra de la redención de Jesucristo, de esa muerte de cruz, de ese sufrimiento, de ese ir al infierno, y también de la resurrección para la esperanza de la vida eterna, es que nos abre las puertas a reconciliarnos con Dios y una puerta a la vida eterna. No es una fuerza impersonal ni un producto que Él reparte. La gracia es Dios que se entrega a sí mismo por lo que es. Sin embargo, Él lo hace no por obligación. Lo que no podemos merecer o ganar, eso recibimos, porque Él nos lo da de forma gratuita y plena a través de su Hijo Jesucristo. Tengo amigos que han recibido trasplantes de órganos de donantes vivos a quienes antes no conocían. Una amiga recibió un riñón que le donó generosamente una persona con la cual tuvo una conversación casual mientras paseaba a sus perros. ¿Cómo le agradeces a alguien que hace algo como eso? Algo que te transforma la vida y pone en peligro la suya. Aunque no necesitas con desesperación ese riñón y jamás podrías ganártelo, esa persona no tiene obligación contigo. Lo mismo sucede con la gracia. Lo único que aportamos nosotros es la humildad para reconocer que no la merecemos. La gracia es exactamente lo opuesto del karma. Gracia significa no recibir el castigo que merecemos y en cambio recibir lo contrario. La aprobación, la aceptación y el perdón de Dios. Lo recibimos a través de la muerte del Señor Jesús en nuestro lugar
y a nuestro favor. La gracia de Dios es un pago completo, no algo parcial. Él hace todo. Lo único que tenemos nosotros para contribuir son nuestros pecados. Contrario a lo que muchos creen, no se nos pide que aportemos todo lo que podamos para que Dios pueda culminar nuestros esfuerzos de cumplir con los requisitos. Somos salvos solo por gracia. Es un regalo de Dios y no podemos hacer nada para ganarlo. Efesios 2, 8, 9. Por supuesto, porque la salvación sea gratuita no significa que no tenga un costo. O sea, que haya sido gratuita para nosotros no significa que no haya tenido un costo para alguien más. Tuvo un costo para nuestro Señor Jesucristo con su vida, con su sacrificio. Así como el nuevo riñón de mi amiga le costó un sacrificio a una persona generosa, la salvación provista por Dios le costó la muerte de su hijo. Él no excusa simplemente nuestra deuda, ni la ignora, la elimina al saldarla completamente, transfiriéndola a su propia cuenta en la cruz. Cuando aquella mujer salió del tribunal, su deuda había sido saldada. La justicia ya no tenía nada que exigirle. Además volvió a su casa con un pequeño tesoro inmerecido e inesperado. Lo mismo sucede con la gracia. A cada momento de nuestra vida encontramos la gracia de Dios. Por eso la Biblia habla de las riquezas de su gracia en Efesios 1:7. Las riquezas incomparables de su gracia se expresan por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En cada etapa de la vida, con sus desafíos y dificultades, Dios promete que su gracia será suficiente y estará a nuestro alcance. Esto lo dice en 2 Corintios 12:9 y en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras de agradecimiento, de gratitud, se manifiestan posteriormente a que uno es salvo, porque las pone Jesús por medio del Espíritu Santo, pone estas obras por el querer, pone el querer y pone el hacer en estas obras. Hace algunos años se realizó una conferencia para eruditos que estudian comparativamente las distintas religiones. Se dedicó una sesión a preguntar si había algo único que distinguiera la fe cristiana. Una serie de respuestas se sugirieron y se desestimaron. En un momento, el erudito cristiano C.S. Lewis entró en la habitación y le preguntó a un colega por qué había tanta conmoción. Cuando le contestaron que estaban debatiendo sobre qué distinguía el cristianismo de las demás religiones del mundo, Lewis respondió: es muy sencillo, la gracia. Un extraño silencio inundió la habitación y el grupo admitió que Lewis tenía razón. Todas las demás religiones, de una u otra forma, afirmaban que era necesario ganarse el favor de los dioses. Los detalles cambian, pero el mensaje es claro: haz algo. Sin embargo, el evangelio cristiano es completamente distinto. El mensaje ya está hecho, porque Dios mismo tomó la iniciativa de hacer por nosotros lo que jamás podíamos lograr nosotros. Cargó sobre sí nuestra culpa, vergüenza y desolación, y ofrece vida eterna y perdón a todos los que confíen en Él. La salvación no se gana, se otorga de forma gratuita. Lo mismo sucede con la sublime gracia de Dios. Siempre está ahí, cualquiera que sea nuestra necesidad, de principio a fin. La vida cristiana se trata de la gracia maravillosa de nuestro Dios bondadoso. Por eso la Biblia declara sobre Jesús: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia y sobre gracia. Juan 1:16. Hay una fuente inagotable. Gracias a Dios por su don inefable. Esto en 2 Corintios 9:15, es decir, gracias a Dios por su amor, por su regalo maravilloso al dar la vida por nosotros. En 2 Corintios 12:9 dice nuestro Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bastémonos con la gracia de nuestro Señor. Vayamos a Él arrepentidos. Vayamos a Él, doblemos rodilla, confesemos a Jesucristo como Señor y Salvador y confesemos que nuestros pecados nos han hecho débiles y que no son nuestra fuerza y que solamente Dios puede perdonarnos y que solamente Dios puede darnos una bendición por medio de la gracia que fue dada por Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y Dios les acompañe, Dios les guarde en todo momento.
Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, de su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz.